Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta conferencia dentro del programa Arcitán. Este programa es un proyecto que puso en marcha la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla hace unos años, donde invitamos a alguna persona para que nos dé una charla con el objetivo de promocionar las carreras de ingeniería, las carreras técnicas en general, dentro de todos los estudiantes. Espero que aquí haya muchos que existan aquí y que después de esta charla pues se apunten y vayan después a la universidad a carreras técnicas, y este es el objetivo fundamental de esta charla divulgatoria. Simplemente unas pequeñas palabras sobre la escuela, nuestra escuela de ingenieros, la escuela de ingeniería, pues ya tiene 50 y tantos años, y en esta escuela pues tenemos actualmente pues 8 grados, que son los grados de ingeniería, ingeniería de la telecomunicación, de ingeniería de caminos, canales y puertos, ingeniería de aeronáutico, ingeniería de tecnologías industriales e ingeniería química. Aparte de otras 3 más, que son ingeniería de la energía, ingeniería de organización e ingeniería de electrónica, robótica y mecatrónica. Como veis, aquí en la escuela tenemos muchas ingenierías y esperemos que muchos de los que vayan a escuchar estas charlas después pues, accedáis aquí a la escuela. Como digo, para nosotros es un placer y un orgullo tener en esta charla al profesor Juan Ignacio Cirat, que ahora las personas que me acompañan pues se harán una pequeña introducción a su currículum, y yo simplemente, como decía, simplemente animar a todos los asistentes a que accedan a las carreras técnicas, algo que necesitamos todos, tanto hombres como mujeres. El número de mujeres hoy por hoy, aquí la media está en el 25%. Esperemos que consigamos que vaya creciendo. Para que hagáis idea, pues hoy en día las mujeres están sacando más nota que los hombres. No es un hándicap como a veces existe en la sociedad de que estas carreras son carreras de hombres. No, señor, es para todo el mundo. Y esperemos que se animen todos los chicas y chicos a venir a las carreras técnicas. Sin más, les voy a dar la palabra, pero me acompaña en la mesa 3 personas más, y voy a darle la palabra ahora al vicerrector de investigación, Julián, que está aquí a mi derecha. Muchas gracias, director. Yo, en primer lugar, quiero pues, agradecer tremendamente al profesor Cirat que nos dé esta oportunidad, tanto alumnos como profesores, de aprender en esta conferencia divulgativa que nos va a dar, y estamos deseosos de escuchar. Como ha dicho el director, yo creo que conferencias, actuaciones como esta, pues estimulan las vocaciones técnicas, y en el caso concreto de esta charla creo que también en gran medida las vocaciones científicas. En ese sentido, unido al agradecimiento a la disponibilidad del profesor Cirat, que desde luego entiendo que es poca, y le agradecemos que haga un hueco para estar con nosotros en la Universidad de Sevilla. Yo quiero también agradecerle a la Escuela de Ingenieros la labor que está haciendo, por un lado, a través de esta iniciativa de alto rendimiento en ciencia y tecnología en Andalucía, la labor que considero tan bonita que viene haciendo con estudiantes andaluces que sienten la vocación tecnológica y científica y la estimulan, y desde luego con esta conferencia central, que es un hito importantísimo en cada año. Unido a eso, la Escuela de Ingenieros viene moviéndose desde hace muchos años ya, no es una cosa nueva, desde una situación en la cual era líder en transferencia de tecnología, líder en las actuaciones con empresas, a un
movimiento hacia un entronque científico impresionante. Los datos actuales son líderes dentro y fuera de la universidad de producción científica, y esto es un ejemplo de ello, el tener al profesor Cirac hoy con nosotros. Desde luego, no solo para la Escuela de Ingenieros, sino para toda la Universidad de Sevilla y para todas las universidades españolas, es fundamental continuar con el impulso que yo creo que se viene dando en las universidades españolas desde hace tiempo, pero creo que se tiene que enfatizar el impulso a la investigación. El propio marco europeo, el nuevo marco europeo de investigación, el documento ERA, ya se indica la universidad como un crisol fundamental que conecta alumnos, conecta la sociedad, conectan los profesores. Las universidades tienen un papel central en investigación en Estados Unidos, en Europa, y en ese sentido, en los próximos años, con los planes de reconstrucción y las nuevas políticas que creo que se están poniendo sobre la mesa, creo que el papel de la investigación es fundamental. Y es fundamental entender que la investigación básica es necesaria para la tecnología. Hoy tenemos un ejemplo que no puede ser mejor. Hemos tenido otros conferenciantes relacionados con el efecto túnel, láser, con todas las aplicaciones fundamentales que han tenido en nuestra vida diaria. Pero el de hoy, desde luego, es un ejemplo inmejorable. En definitiva, muchas gracias, profesor Cirac. Esperemos poder contar contigo en nuestra universidad de forma presencial, y espero que este cierto lazo de unión que se está creando hoy pues nos sirva para que nos ayudes en el futuro en establecer nuestras políticas de investigación, nuestras políticas de internacionalización, y sea un miembro más de nuestra comunidad. Bien. Ya doy la A continuación palabra. tiene la palabra el subdirector de estudiantes y formación docente. Buenas tardes. Pues como han dicho tanto el director de escuela como el vicerrector de investigación de la Sevilla, para nosotros es un honor tener al profesor Cirac hoy aquí. Es una persona que posiblemente es el español que puede estar más en la cresta de la ola en temas de investigación a nivel mundial, en este área tan novedosa como es el tema de la computación cuántica. Y a mí me gustaría destacar pues que el programa ARCITAN de alto rendimiento en ciencia y tecnología en Andalucía, que es un programa que está abierto por de su nombre, a toda Andalucía, a todos los centros de Andalucía, lo que persigue es generar esas vocaciones para que en un futuro próximo los estudiantes, tanto hombres como mujeres, que lleguen a la universidad, pues tengan ese deseo de acceder a lo que serían todas las titulaciones de tipo científico y tecnológico. En concreto, como ha destacado muy bien el vicerrector de investigación, cada vez hay una mayor contribución de la ciencia en la ingeniería, o mejor dicho, de la ingeniería en la ciencia, en el sentido que la formación básica de un ingeniero incluye una fuerte armadura en temas científicos, para luego poder aplicar eso a la resolución de problemas, que es a lo que nos dedicamos los ingenieros. Entonces, este tipo de conferencias que mezclen ambos sentidos pues son interesantes para destacar cómo algo profundamente científico, como vamos a ver que la computación cuántica, va a mejorar mucho las cuestiones tecnológicas en las que nos vamos a mover en los próximos años. Entonces, pues a mí me gustaría eso destacarlo, y que creemos que esto puede servir para generar esas vocaciones que tendrán nuestros futuros estudiantes, en los cuales les acompañaremos durante su deambular por la universidad. A modo de plataforma, porque entiendo que mucha gente no ha usado nunca esta plataforma, y explicando un poco cómo será el funcionamiento, después de la ponencia del profesor Cirac, pues se abrirá un turno de preguntas, y lo que haremos, lo más sencillo, es que directamente las preguntas las escribáis en el propio chat que hay disponible. De ese modo, pues la pregunta se podrá ver con tranquilidad para poder leerla y hacerlo tal cual. Y encima, si no interrumpimos durante la ponencia, para no perder un poco el hilo, ¿no?, conductor. Entonces, yo por mi parte, nada más. A continuación de la palabra el profesor
Manuel Toscano. Sí, buenas tardes a todos, a toda la comunidad educativa de Andalucía, tanto la comunidad preuniversitaria como la universitaria. Hoy es un día de mucha ilusión para muchos de los universitarios de esta región, porque tenemos a un conferenciante prácticamente sin igual en nuestro país. Nuestro proyecto educativo y divulgador tiene esa vocación de trabajar con los talentos y con las vocaciones preuniversitarias, porque son la cantera de nuestra universidad y de nuestras universidades de toda la región, ¿verdad? Por dar un detalle antes de empezar con la charla, los estudiantes que trabajan con nosotros a diario vienen en tardes de viernes, varias tardes de viernes durante el curso, y hacen talleres, asisten a conferencias y tienen también visitas tecnológicas. Y una vez al año su actividad pues desemboca en una conferencia grande que realizamos normalmente en el Salón de Actos de la Cartuja, que es un sitio pues emblemático en la ciudad. Este año, por cuestiones por todos conocidas, pues vamos a retransmitirla desde aquí. Y este, digamos, es un acto donde pues el proyecto pues se enseña a toda la comunidad para que vean cómo pues la universidad también invierte en su cantera. Por dar un detalle antes de que el profesor Cirac empiece su charla, es difícil aportar mucho más de lo que han dicho mis compañeros, simplemente destacar que el profesor Cirac es Premio Príncipe de Asturias y Premio Wolf, que es el reconocimiento científico más importante después del Premio Nobel. Y la charla se titula Tecnologías cuánticas, los computadores y sistemas de comunicación del futuro. Precisamente, intentando dar un poco de contexto al título de la charla, me he topado con el acta de concesión del Premio Príncipe de Asturias. Voy a leer solamente 2 párrafos que enlazan bien con el título y con el contenido de la charla, que dice lo siguiente. Se concede el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 2006 a Juan Ignacio Cirac, director del Instituto Max Planck de Óptica Cuántica en Garching, Alemania, por su liderazgo mundial en la propuesta y desarrollo de la información cuántica, una nueva ciencia del siglo XXI que surge de combinar 2 de las creaciones más notables de la ciencia del siglo XX. De un lado, la física cuántica, que explica el comportamiento de la materia a nivel atómico y subatómico. Y de otro, la teoría de la información, que describe el procesado, el almacenamiento y la transmisión de datos. Sus contribuciones están siendo decisivas para el desarrollo de comunicaciones completamente seguras, gracias a métodos de cifrado cuántico y para la construcción de ordenadores potencialmente capaces de realizar en segundos cálculos que sobrepasan los límites actuales de la supercomputación. Dado en Oviedo, 24 de mayo de 2006. Ha pasado más de 10 años, han pasado muchas cosas, entre otras la noticia que pasó a la prensa internacional sobre la publicación en Nature de la Centro de Supremacía Cuántica, y estamos ya deseosos de que tienda ese puente de 2006 hasta 2020 el profesor Cirac, que nos veréis de ahí con su puente. Muchas gracias, Ignacio. Muy bien, pues muchísimas gracias por la presentación a todos vosotros. Es un gran placer estar con vosotros y un placer especial estar en una escuela de ingenieros. Yo estudié físicas, pero tengo que reconocer que también estudié ingeniería. Hice 3 años de ingeniería, aunque luego, a la vez que hacía físicas, aunque luego decidí dedicarme más a la investigación un poco más básica, pero siempre tenía la idea de que a mí me gustaba no solo entender las cosas y profundizar en la naturaleza, descubrir las leyes, sino también aplicarlas y hacer algo con ellos, algo que fuese útil para la sociedad. Y en este sentido, la computación cuántica, la información cuántica, creo que cumple muy bien con todo lo que a mí me gustaba, ¿no?
De hecho, Manuel lo ha mencionado que, bueno, pues hace mucho tiempo, mucho antes del 2006, de hecho, yo empecé a trabajar en computación cuántica. Por aquel entonces éramos muy pocos los que trabajábamos en ellos y parecía más bien un sueño, algo pues casi irrealizable, ¿no? Unas ideas muy extrañas, ¿no? Como con las leyes que utilizamos para construir pues centrales nucleares o que utilizamos en los láseres, se puede construir un ordenador que funcione de una manera mucho más eficiente que los normales. Bueno, pues todo aquello que por aquel entonces era un poco un sueño, pues con el tiempo se ha convertido en una realidad y, como ha dicho Manuel, pues ya se ha anunciado que se han construido algunos ordenadores cuánticos que son más potentes que los superordenadores que tenemos hoy en día. Y yo creo que lo más importante es que desde hace ya tiempo, pues ya no solo nos dedicamos los digamos, científicos a esto, sino también se dedican los ingenieros, las empresas, la industria, ¿no? Y entonces se ha puesto un gran esfuerzo en crear estos ordenadores cuánticos, estos sistemas de comunicación. Y lo que quiero hacer en esta conferencia pues, es hablar un poco de ello, ¿no? De hablar de qué son estos ordenadores cuánticos, cómo funcionan, qué esperamos de ellos, los estamos construyendo, cuándo los vamos a tener, también qué aplicaciones tendremos en el campo de las comunicaciones. Y bueno, voy a compartir una pantalla, espero que la estéis viendo. Así que voy a empezar pues con algo que se ha mencionado. Esto es la foto del CEO, del CEO de Google, que hace un poco más de un año pues anunció que habían conseguido realizar una computación, un cálculo con un ordenador cuántico, que es este aparatito que sale aquí, y que es un cálculo que si lo intentásemos hacer con un superordenador, con el ordenador más potente que existe en el mundo, pues tardaría miles de años. Sin embargo, con este ordenador cuántico que tiene aquí al lado, eso se hizo en apenas unos pocos segundos. Bueno, esto no es algo que pasó de un día a otro, sino que pues lleva, como he dicho, mucho tiempo pues habiendo mucha investigación detrás, y tampoco es un campo tan concreto como el de la computación, sino que ya sabemos que la física cuántica pues realmente da lugar a una nueva forma de crear ordenadores, lo que llamamos la computación cuántica, pero también a nuevas formas de comunicarnos, que llamamos comunicación cuántica. Y también tiene otras muchas aplicaciones, en particular dentro de la metrología y de los sensores. Y como he dicho, lo que quiero hacer aquí es explicar sobre todo el campo de la computación cuántica, pero también hablaré un poquillo de la comunicación y de la metrología y de los sensores. Así que voy a ir directamente al grano y voy a hablar un poco de física cuántica. Ya sé que este es un tema que a los que no han estudiado la física cuántica, pues al principio asusta un poco, parece muy extraña, muy extraordinaria, muy difícil, muy matemática, pero quiero desmitificar un poco la física cuántica. Y de hecho, la física cuántica, como se ha mencionado durante la presentación, pues está muy asociada con otra de las teorías que se desarrolló durante el siglo pasado, que es la teoría de la información. Y de hecho, si ponemos si combinamos la física cuántica con la teoría de la información, pues nos sale la teoría de la información cuántica, que es lo que está detrás del funcionamiento de estos ordenadores y estos sistemas de comunicación que he mencionado. Así que para hablar de estos ordenadores y de cómo funciona, tengo que hablar primero de la física cuántica, que para muchos de vosotros era una gran desconocida, pero como he dicho, la quiero desmitificar. Y en primer lugar, la física cuántica no es algo nuevo. La física cuántica es algo que tiene unos 120 años, ¿no? Fue descubierta, los primeros pasos de la física cuántica las dio este caballero de aquí, el señor Max Planck, en el año 1900, que vino a decir que algunos de los experimentos que se estaban haciendo y que nadie entendía cómo se podían explicar, pues tenían una solución si uno aceptaba una nueva teoría. Y en particular eran experimentos que tenían que ver con la luz, ¿no? Hacían experimentos y veían pues, que a lo mejor la luz, cuando la descomponemos en su espectro, en sus colores, pues que las predicciones que hacíamos con las teorías que existían hasta entonces, pues no podían deducir los experimentos. Y lo que vino a decir el señor Planck es que para poder entender esos experimentos, teníamos que considerar que la luz estaba formada por partículas que más adelante Einstein llamó fotones. Y eso rompía con una tradición de unos 200 años
en los cuales los físicos se habían convencido de que la luz estaba formada por ondas electromagnéticas. Así que el señor Planck dijo, no, para poder entender los experimentos realmente tenemos que pensar que la luz está formada por pequeñas particulitas, y eso pues llevó a muchas controversias, pero poco a poco pues él y otros científicos se dieron cuenta de que esta hipótesis, conjuntamente con otras, pues daba lugar a entender muchos experimentos, y no solo esos experimentos, sino también la estructura de cómo estamos hechos. Pues sabemos que pues, los materiales están hechos de moléculas, las moléculas de átomos, los átomos de núcleos, los núcleos pues, de partículas elementales, y así, y toda la materia viene explicada por la física cuántica. Esa física cuántica se desarrolló en los años 20, en los años 30 del siglo pasado, y hoy en día pues, es algo que está muy bien establecido. De hecho, las medidas más precisas que existen en el mundo están relacionadas con la física cuántica. En la física cuántica uno puede hacer una predicción con 17 dígitos significativos, y si uno hace una medida con esa precisión, pues se da cuenta de que la predicción es muy precisa, ¿no? La predicción es muy precisa. Por ejemplo, uno puede medir lo que se llama el momento magnético de un electrón. Bueno, pues el electrón se comporta como un pequeñito imán y puede medir la fuerza de ese imán, y pues el resultado es 1,002500 con 17 dígitos, y esa predicción luego se comprueba en los experimentos. Así que la física cuántica es una teoría pues ya antigua, ¿no? Tiene 120 años, muy bien establecida, y además es una teoría la más precisa que conocemos, porque hace las predicciones con la mayor precisión. Sin embargo, cuando se desarrolló la teoría cuántica por estos famosos científicos que aparecen aquí arriba, se dieron cuenta de que si uno se la creía, tenía algunas connotaciones un poco extrañas, ¿no? Y esto es lo que dio lugar, sobre todo a Einstein, es la persona que se dio cuenta al principio de que la física cuántica, si uno se la tomaba en serio, pues realmente nos llevaban a un cambio esencial de nuestra visión sobre la naturaleza. Y eso es lo que dio lugar pues, a muchos diálogos entre Einstein y Bohr y otros científicos, y a frases famosas como la de Einstein que decía que Dios no juega a los dados. Y es precisamente estos aspectos más misteriosos de la física cuántica los que van a dar lugar a los ordenadores cuánticos, ¿no? El hecho de que la física cuántica, bueno, pues, esté detrás de muchos de los equipos que tenemos hoy en día, pues no es ningún misterio. Lo que pasa es que esos equipos, los láseres, los televisores, los sistemas de comunicación, todos ellos utilizan la física cuántica, pero no utilizan estos aspectos especiales de la física cuántica que dieron lugar por aquel entonces ya a esas discusiones más filosóficas, ¿no? Y estas discusiones más filosóficas están relacionadas con algo que estoy seguro de que habéis oído hablar, que es el gato de Schrödinger. Y en definitiva, si la física cuántica nos dice que los objetos, como un gato, pues en principio si tienen ciertas propiedades, esas propiedades no tienen por qué estar definidas cuando no los observamos. El caso del gato de Schrödinger es una exageración, no es intentar sacar pues un poco de contexto esta aseveración de la física cuántica, pero viene a decir que si nosotros metemos en una caja un gato, y pues ese gato pues puede estar vivo y puede estar muerto a la vez. Y no es que esté vivo o muerto y como está dentro de la caja no lo conocemos, sino que todavía no ha definido esa propiedad. Está como en los dos mundos a la vez. En un mundo está vivo, en otro mundo está muerto, y esos están a la vez en el universo y sobreviven, y solo hasta cuando abrimos la puerta de la caja y lo miramos, pues queda definido y ya queda o bien vivo o queda muerto. Eso quiere decir, lo que ocurre o lo que dice la física cuántica es que en el mundo microscópico las cosas son así. Cuando tenemos un objeto, sus propiedades no tienen por qué estar definidas cuando no observamos, y solo cuando las observamos quedan definidas. Esto, como digo, es una de las esencias de la física cuántica, es una de las esencias, unos puntos esenciales de los ordenadores cuánticos, y es algo que parece muy misterioso para el que no ha sido nunca confrontado con ello, ¿no? Entonces, para también quitarle un poquito de misterio, voy a presentar un experimento muy sencillo que casi uno lo puede hacer en casa, pues necesita un par de aparatitos, ¿no?, que se pueden comprar, no son muy caros, pero que se puede hacer en casa para, de alguna forma, demostrar y visualizar esta propiedad de la física cuántica de que los objetos no tienen por qué definir sus propiedades si no los observamos. Y para este experimento que quiero explicar necesitamos
tres objetos que son muy conocidos. El primero es un láser, que lo que hace es que produce luz, y esta luz, como he dicho antes, está formada por fotones. O sea, uno puede pensar que de aquí están saliendo estas bolitas, ¿no?, que portan la energía de la luz. Y también voy a necesitar, pues, un espejo, y un espejo semi-espejado, que se llama, es decir, que parte de la luz se refleje y que parte de la luz se transmita. Y lo tercero es un detector de fotones. Esto es algo que se puede comprar, cuesta del orden de unos 1.000 euros, y lo que hace es que cuenta fotones. Cada vez que llega un fotón hace clic. Entonces es algo que si uno lo pone delante de la luz, hace clic, 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 porque le van llegando los fotones. Entonces vamos a combinar estos tres elementos en este experimento, que podríamos hacer, como digo, en casa, y la idea es poner un láser que emita estos fotones llegan a este espejo semirreflejante, y algunos de los fotones pues se irán en esta dirección y otros de los fotones irán en esta dirección, y al final ponemos un detector aquí y otro detector aquí, y lo que haremos es que escucharemos clics. Bueno, lo primero que demuestra este experimento, si lo hacemos, es que como estamos escuchando clics, quiere decir que la luz está formada por fotones, es decir, que la luz está formada por unas partículas y según van llegando van haciendo clic, 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 ¿no? Si fuesen algo continuo, pues no haríamos clic, haríamos o escucharíamos algo continuo. Bueno, lo segundo de este experimento, y que es muy curioso, es que es imposible predecir el resultado. Es decir, si yo envío un fotón de aquí, es imposible predecir si va a aparecer arriba y abajo. O dicho de otra forma, si realizo el experimento bajo exactamente las mismas condiciones, el resultado puede ser distinto. Esto no pasa habitualmente, ¿no? Yo si tiro una pelota al suelo con cierta fuerza, bueno, pues llegará a un sitio, y si la tiro con exactamente la misma fuerza y resulta que las fuerzas de rozamiento y todo lo que involucran el movimiento de esa pelota son las mismas, pues llegará al mismo sitio. Sin embargo, en este experimento lo que observaremos es que ya puedo hacer lo que sea, ya puedo preparar el láser y hacer lo mismo en dos experimentos, que a lo mejor en uno me hace clic el punto de arriba y otro clic el de abajo. Y de hecho lo que dice la física cuántica, y esto es lo que no le gustaba a Einstein, es que el resultado es completamente aleatorio e imposible de predecir, es impredictible. De hecho, esto da lugar a una aplicación comercial, que es que poniendo esto dentro de un aparatito muy pequeño, pues lo puede vender como un generador de números aleatorios que es imposible predecir el resultado. Bueno, lo tercero que hay que introducir en este experimento es que según la física cuántica, si describimos este experimento con la física cuántica, diremos que cada fotón que va saliendo por aquí se presenta en una superposición, es decir, está a la vez yendo para arriba que yendo para la derecha. O dicho de otra forma, de una manera más coloquial, que el universo de este fotón se desdobla en dos. En un universo está yendo para arriba y en otro universo está yendo hacia la derecha. Y hasta que no lo detectamos, tenemos esta superposición. Estos dos universos coexisten y solo cuando oímos un clic, entonces el fotón aparece aquí, bueno, aparece en el detector y ya no aparece en el otro detector, y por eso es por lo que lo detectamos aquí. Es decir, en física cuántica normalmente asignamos pues, a uno de estos caminos un valor, un bit, por ejemplo el bit 0, si el fotón ha tomado este camino, un bit 1 si toma este camino de aquí, y lo que decimos es que tenemos una superposición y lo escribimos así, está en lo que llamamos el estado cuántico 0 más 1. Esto es lo que digo que es difícil de asumir si uno no está acostumbrado a la física cuántica, así lo que voy a hacer es ahondar un poco más en este concepto y presentar un experimento un poquito más complicado con los mismos elementos que demuestran de una manera convincente de que realmente tiene que haber una superposición. Y este experimento es este de aquí, en el que ahora tenemos un láser que también va enviando un fotón tras otro, tenemos el mismo espejo semiespejado como antes, lo que pasa es que ahora hemos añadido dos espejos reflectantes, completamente reflectantes, este y otro espejo semiespejado. De tal forma que ahora el fotón que venga por aquí, bueno, pues uno pensaría que puede venir por aquí arriba y luego pasará por aquí porque se refleja, y aquí pues podría ir para arriba y podría ir para aquí. Y el que venga por abajo, pues uno pensaría pues que se reflejará aquí y aquí podrá salir por arriba y por abajo. Pues bien, si uno hace este experimento, resulta que solo obtiene clics en este detector. Bueno, eso no es raro, pues a lo mejor lo que pasa es que estos fotones pues tienen algo interno que les dice que al llegar aquí pues todos pasen por este lugar. Lo que es un poco más extraño es que ahora podemos hacer este experimento y tapar
este camino, es decir, poner un objeto de tal forma que los fotones no pasen por aquí. Y si hacemos este experimento, pues ahora lo que ocurre es que se producen clics en los dos lados. Es decir, que los dos detectores detectarán un fotón va a aparecer aquí, otro fotón aquí, otro fotón aquí, otro fotón aquí. Y esto es raro por lo siguiente. Vamos a considerar los dos experimentos que acabo de explicar, ¿no? El experimento en el que no ponemos ningún objeto aquí y el experimento en el que ponemos un objeto que no deja pasar la luz. Por lo tanto, imaginemos un fotón que se encuentra aquí arriba, ¿no? En el primer experimento o en el segundo experimento. Bueno, pues resulta que este fotón, si no hay nada aquí abajo, con toda seguridad aparecerá en este detector. Sin embargo, en este experimento, si hay algo aquí abajo, entonces aparecerá a veces en este detector o a veces en este detector. Por lo tanto, el comportamiento de este fotón, que solo ha pasado por arriba, depende de si tenemos un objeto aquí abajo o no. Y esto es lo que es extraño. Es decir, que de alguna forma este fotón que está pasando por aquí arriba también tiene que tener algo que le diga si está el objeto debajo o no. Y esto ocurre con un solo fotón. Y por eso, bueno, si uno hace este experimento y lo intenta explicar con la física cotidiana, la física clásica, ¿no? La física en la que las partículas, cada uno pasa por un sitio, pues no hay forma de explicarlo. Y la física cuántica, bueno, pues lo explica porque lo que se produce es esta superposición y esta superposición pues está, pues digamos, en un universo el fotón pasa por aquí, el otro universo pasa por aquí, y aquí se produce un efecto pues, que se llama de interferencia y sale el fotón por la derecha siempre. Sin embargo, cuando no pasa por debajo, pues no se produce la interferencia y entonces puede pasar y salir por los dos sitios a la vez. Sí que en definitiva la física cuántica, como digo, pues es una física en la que aparte los objetos, ¿no? Como este fotón aquí, pues pueden que mientras no los estemos observando, cuando estén pasando por aquí en medio, pues no tengan definida la propiedad, no hayan definido si pasan por un sitio o por los dos, estén pasando como por los dos sitios a la vez. Y como digo, este experimento y muchos otros, pues no es que se hagan hoy ahora, ¿no? Se llevan haciendo pues 50 años y, bueno, y eso pues, hace que la física cuántica pues estemos muy acostumbrados a ellas y no nos sorprenda a los físicos cuánticos pues este fenómeno. De la misma forma que a todos nos sorprende pues que hoy nos podamos comunicar con teléfonos móviles, ¿no? Pues yo supongo que hace 200 años la gente, si hubieran visto un teléfono móvil, pues no se podrían imaginar cómo es posible que nos comuniquemos por ondas que ni se ven ni se tocan. Bueno, pues aquí es prácticamente lo mismo, pues es otra ley de la física, otra ley que se refleja pues, en este tipo de experimentos y que, bueno, pues es un poco extraña porque no estamos acostumbrados a ellas, porque no hacemos estos experimentos en nuestras vidas cotidianas. Bueno, entonces esto es lo que decía, ¿no? Que la conclusión es que el fotón que pasa por arriba tiene que saber que hay un objeto abajo. En la física cuántica esto es por lo que decimos que el fotón está en la superposición de pasar por arriba y pasar por abajo, que escribimos de esta forma así. Bueno, voy a saltar esta transparencia que es un poco técnica y me voy al siguiente paso. Y esta propiedad de que una partícula puede tener una propiedad que no esté definida o que tenga dos valores a la vez, bueno, pues no ocurre solo con los fotones, sino que puede ocurrir con muchos objetos, por ejemplo, con imanes o con circuitos, ¿no? En un imán, por ejemplo, podemos tener una situación que es que el polo norte mire para arriba, o otra situación en la que el polo norte del imán mire para abajo, son dos situaciones, y de acuerdo con la física cuántica, pues en principio un imán podría estar en los dos estados a la vez. O en un circuito eléctrico, pues podemos tener que la electricidad, la corriente circule en una dirección o que circule en la dirección opuesta y también puede ocurrir, de acuerdo con la física cuántica, que esté en los dos estados a la vez. Bueno, de hecho, estos imanes y estos circuitos son macroscópicos y resulta que entendemos muy bien que en el mundo macroscópico no podemos observar estos fenómenos de la superposición y la razón es que para poderlos observar, para poder tenerlos, es necesario que estos objetos no interaccionen con nada, ¿no? Como he dicho antes, he dicho que cuando los observamos, pues dejan de existir estas superposiciones, así que los tenemos que aislar muy bien para que estas superposiciones sobrevivan y estos efectos ocurran. Y para aislarlos muy bien, pues normalmente nos tenemos que ir al mundo microscópico donde sabemos aislar muy bien las cosas. Así que, en realidad, estos experimentos no se hacen con imanes, sino que se hacen con átomos. Los átomos se comportan como pequeños imanes, tienen también lo que se llama un momento magnético, así que podemos tener un átomo con el polo norte mirando para arriba, con el polo norte mirando para abajo, es lo que llamamos el spin
de los átomos, así que un átomo puede estar en estas superposiciones. Y con los circuitos pasa lo mismo, con circuitos macroscópicos, pues resulta que no están lo suficientemente aislados como para que podamos crear y ver estas superposiciones, pero sí lo podemos hacer con microcircuitos superconductores, en los cuales es posible pues, tener estas corrientes circulando en una dirección, en la contraria, o en las dos, tener los dos estados a la vez. Y lo que es más interesante es que ahora, si tenemos muchos átomos, muchos circuitos superconductores, pues lo que podremos tener son muchas configuraciones. Por ejemplo, si tenemos esto es una foto real de un conjunto de iones, ¿no? Y en los que pues, se ha aislado, se han quitado todos los átomos del centro y se han dejado unos iones ahí que están levitando con unos campos electromagnéticos, y cada uno de estos átomos pues puede tener una configuración, pues puede tener el spin para arriba o el spin para abajo, o lo que podríamos llamar el estar en el estado 0 o en el estado 1, y pues podemos tener, por ejemplo, que esté en el estado 0,0000000, que quería decir que todos como los imanes estarían apuntando para abajo, con el polo norte para abajo, o podemos tener el 0,00001, o podemos tener el 1,1100. Hay 2 elevado a n combinaciones, donde n es el número de iones que tenemos aquí, y 2 elevado a n es un número enorme, ¿no? Podemos tener entonces que estos átomos estén haciendo 2 elevado a n cosas a la vez, ¿no? Pues estén en todas estas configuraciones a la vez, y como digo, este número, 2 elevado a n, es enorme. Ya si tenemos 300 átomos, pues 2 elevado a 300 es igual más o menos que 10 elevado a 80, o sea, un 1 con 80 ceros. Y 10 elevado a 80 es el número de átomos que hay en todo el universo. O dicho de otra forma, si quisiéramos pues, almacenar la información que tenemos en este sistema de 300 átomos en un ordenador usual, pues necesitaríamos un ordenador que fuese tan grande como todo el universo para poder almacenarlo. Y esto es lo que nos demuestra y muestra, como diré dentro de poco, la potencia de los ordenadores cuánticos, que están basados en el hecho de que ahora estos átomos de aquí, cuando tenemos muchos, pueden estar haciendo muchas cosas a la vez, y entonces se comportan como varios ordenadores que estén funcionando en paralelo. Y lo mismo pasa con estos circuitos. Podemos tener no solo un circuito superconductor, sino varios. Por ejemplo, aquí tenemos pues 7, ¿no? Y pueden estar pues en el estado 000 o 001, en muchas combinaciones, y a la vez tenemos un número exponencial de configuraciones. Así que con esta introducción a la física cuántica ya podemos definir lo que es un ordenador cuántico, ¿no? Primero, pues lo podemos hacer en analogía a lo que son los ordenadores clásicos, ¿no? Los ordenadores usuales. Lo que hacemos es que, primero, si tenemos cierta información, pues la transformamos en 0 y 1, en código binario, y entonces los ordenadores procesan esta información, y lo que hacen es que aplican ciertas puertas lógicas, ¿no? Dependiendo del programa que queramos correr, a los bits que hay dentro de ese ordenador. Estas puertas lógicas se pueden poner en términos de una secuencia de unas puertas lógicas que se llaman universales, como por ejemplo NAND, ¿no? Y pues cualquier operación que realice nuestro ordenador se puede definir en términos de estas puertas lógicas, actuando en estos bits. Bueno, pues un ordenador cuántico, en vez de estar formada por bits, está formada por bits cuánticos, que también llamamos qubits, que son como los bits clásicos, pero además de poder tomar los valores 0 y 1, también pueden estar en superposiciones, ¿no? Esto es lo que añadimos la física cuántica, son como bits que cumplen las leyes de la física cuántica, y por lo tanto no solo pueden tomar el valor 0 y 1, sino que pueden estar en estas superposiciones de las que he hablado anteriormente. Y de hecho, si tenemos muchos de estos bits cuánticos, pues pueden estar en unas superposiciones de 2 elevado a n configuraciones, de muchísimas configuraciones. Y un ordenador cuántico lo que hace es simplemente procesar esta información, es decir, transformar estos estados de los bits cuánticos de acuerdo con unas puertas lógicas como las clásicas. Sin embargo, tienen que obedecer las leyes de la física cuántica. Es, bueno, pues una serie de puertas lógicas que son capaces de pasar de un estado 0 a un estado 0 más 1, a un estado pues 0 menos 1, etcétera, etcétera, a procesar la información, y al final pues un ordenador cuántico queda representado por un circuito cuántico en el cual pues uno empieza a lo mejor pues con todos los qubits en el estado 0, o a lo mejor 1 en 1, lo transforma con estas puertas lógicas y al final realiza una medida y obtiene el resultado de lo que está procesando el ordenador. Así que un ordenador cuántico no es ni más ni menos que es un ordenador usual, ¿no? Que procesa información. Lo que pasa es que lo hace con unas leyes distintas, las leyes de la física cuántica. En vez de bits
está compuesto por bits cuánticos que pueden estar en superposiciones, se procesa la información y al poderlo hacer de una manera distinta, al poder utilizar este paralelismo cuántico, al hacer muchas cosas a la vez, pues puede realizar las operaciones de una manera muchísimo más eficiente y resolver problemas de una manera más eficiente que los ordenadores clásicos. ¿Qué problemas? Bueno, pues, por ejemplo, un problema que un ordenador cuántico puede realizar de una manera muy eficiente es el decriptar información que esté codificada, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, hace una compra por Internet con una tarjeta de crédito, pues lo que hace es que encripta el número de la tarjeta de crédito y este número de la tarjeta de crédito que está ahora encriptado se envía a la tienda y la tienda pues lo vuelve a decriptar y obtiene el valor de la tarjeta de crédito y con eso se compra. Bueno, pues el hecho de que en los sistemas de criptografía actuales sean seguras están basadas en que si alguien quiere leer esta información que está encriptada, pues tendrá que realizar una operación que se llama una operación de factorización y esta operación con los ordenadores clásicos, incluso con los superordenadores, tenemos muchas limitaciones. No podemos factorizar números que son grandes. Sin embargo, un ordenador cuántico, utilizando estas leyes de la física cuántica, puede factorizar de una manera muy eficiente, rapidísimamente, de tal forma que podría decriptar todas las informaciones que hoy en día se están enviando a través de Internet o a través de sistemas secretos. Así es una aplicación, o sea, no es muy interesante, bueno, es interesante para quien quiera leer la información de los demás, pero bueno, es la primera gran aplicación de la computación cuántica. Otra de las aplicaciones de la computación cuántica está dentro de la química, de la ciencia de los materiales y de la física fundamental. Bueno, resulta que para poder describir reacciones químicas o describir propiedades químicas de fármacos, bueno, pues los cálculos que hay que hacer, pues muchos de ellos no se pueden hacer ni en superordenadores, son muy complicados y estos ordenadores cuánticos pues los podrías hacer de una manera muy rápido y eficiente. O también en el diseño de materiales. Hay cálculos con materiales que son muy complicados, que no se pueden hacer con ordenadores casuales y que con ordenadores cuánticos se podrían hacer. O también cálculos, por ejemplo, de resolver el modelo estándar de la física cuántica, ¿no? Es el modelo que nos dice que estamos compuestos. Pues son unas ecuaciones que son muy complicadas y que con un ordenador cuántico podríamos resolver y que no podemos resolver con los ordenadores usuales. Además de esto, existen aplicaciones dentro de la industria y la tecnología y un poco la idea es que los ordenadores cuánticos pueden manejar los datos con este paralelismo del que he hablado de una manera mucho más eficiente y por lo tanto pues hacer cosas relacionadas con inteligencia artificial o machine learning de una manera más eficiente. Pueden resolver problemas de optimización, ¿no? En los cuales pues uno quiere probar muchas combinaciones y pues los ordenadores cuánticos lo pueden hacer de una manera más eficiente. Por ejemplo, problemas tipo ¿cómo se dice en español? Traveling salesman, como es alguien que tiene que pasar por muchas ciudades, ¿no? Y entonces tiene que elegir cuál es el recorrido, cuál es el orden de las ciudades que tiene que seguir para que el recorrido sea el más corto posible. Es un problema típico de optimización. Bueno, pues este tipo de problemas, pues uno tiene que probar todas las combinaciones y el número de combinaciones también crece rapidísimamente con el número de objetos que tenga. Y un ordenador cuántico lo puede hacer de una manera más eficiente. Bueno, de hecho, si uno mira los periódicos, pues uno ve continuamente que van apareciendo noticias de que pues, incluso pues, Bosch y Ford y fábricas de motores, de retail y lo que sea, pues están encontrando aplicaciones de los ordenadores cuánticos. Bueno, aquí quiero decir que muchas de estas aplicaciones que se encuentran no son realidad, son, yo creo que una exageración de los medios de comunicación. De hecho, se dice en inglés que en el mundo de la computación cuántica hay un gran hype, ¿no? Hay una gran excitación y también hay un hope, hay una esperanza, pero que la excitación muchas veces no tiene mucho que ver con la esperanza, ¿no? Porque enseguida se empieza a pensar que todos los problemas que existen hoy en día se podrían resolver con los ordenadores cuánticos y esto no es cierto. Conocemos muchos problemas en los cuales un ordenador cuántico los podría acelerar la solución, pero no son todos ellos. Y bueno, para hablar de otras aplicaciones de los ordenadores cuánticos he traído esta fotografía. Esta fotografía fue tomada en el año 1944, es del Colossus, que es uno de los primeros ordenadores que se construyó y que de hecho fue utilizado para descifrar las comunicaciones de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
y vemos que bueno, este ordenador que tenemos aquí no tiene nada que ver con los que tenemos hoy en día. De hecho, cuando se crearon los primeros ordenadores, pues gente muy famosa tenía frases como esta de aquí. Yo creo que en el mundo comercial, pues puede haber sitio para unos 5 ordenadores, ¿no? Bueno, pues esta frase tan famosa la pronunció el que era entonces presidente de IBM y pues vemos cómo se equivocó. Con esto quiere decir 2 cosas. Lo primero es que los ordenadores cuánticos estamos todavía en la infancia, todavía pues están pues como con los primeros prototipos, ¿no? Y probablemente, pues cuando los vayamos desarrollando, cambien muchísimo, ¿no? El aspecto del que tenemos hoy, del que tienen hoy en día. Pero lo segundo, es más importante, es que las aplicaciones de los ordenadores cuánticos todavía no las conocemos algunas de ellas. Y no las conocemos pues porque no están funcionando los ordenadores cuánticos a pleno rendimiento y no los podemos utilizar, probar y descubrir aplicaciones con ellas. No hay emprendedores que se pongan a utilizarlos y esto creo que llegará relativamente pronto. Así que las aplicaciones más importantes de los ordenadores cuánticos todavía creo que están por descubrir. Bueno, voy a hablar ahora de otro campo, que es la comunicación cuántica, es cómo podemos utilizar las leyes de la física cuántica en la comunicación. Y resulta que tienen también aplicaciones, la física cuántica, en particular en el campo de la criptografía, en el campo de lo que se llama la eficiencia de las comunicaciones y luego hablaré de otros protocolos de comunicación. Bueno, como he dicho anteriormente, si tuviésemos un ordenador cuántico, automáticamente los sistemas de comunicación, de encriptación, dejarían de ser seguros, ¿no? Porque los ordenadores cuánticos podrían descifrar cualquier mensaje, podrían hackear cualquier mensaje. Bueno, pues resulta que la física cuántica, aparte de los ordenadores cuánticos, tiene una solución para este problema y ofrece una manera completamente segura de encriptar mensajes de tal forma que ni un ordenador cuántico sería capaz de decriptarlos. Lo que se llama la criptografía cuántica y está basada en el ejemplo que había hablado yo anteriormente. Lo que se hace es que se envían fotones por una fibra óptica del emisor al receptor y estos fotones se codifican en superposiciones, ¿no? No se ponen en el estado 0 y 1, sino que se utilizan en superposiciones 0 más 1, de las que había hablado antes. Bueno, aquí el 0 y el 1 son la polarización del fotón, es una propiedad del fotón, que un fotón puede estar polarizado verticalmente, horizontalmente, pues se crean en superposiciones, se enfían de tal forma que si alguien intenta interceptar la comunicación, automáticamente es detectado. La física cuántica dice que al intentar interceptar modificará el estado de nuestros fotones y, por lo tanto, con toda seguridad será interceptado y si no hay nadie interceptando, pues entonces es posible demostrar que esta comunicación es completamente segura y nadie la puede decriptar, ¿no? Existen otras formas de hacer criptografía cuánticas que son más avanzadas que esta de aquí, bueno, pero esto es algo que, como digo, es una aplicación en el campo de la comunicación, de la física cuántica. Utilizando superposiciones, podemos encriptar, utilizando las leyes de la física cuántica, de una manera completamente segura, de tal forma que nadie nos va a leer la información sin que nos demos cuenta. Otra aplicación de la física cuántica en la comunicación está basada en la eficiencia y esto es cómo podemos, para resolver un problema de comunicación, cómo podemos hacerlo sin enviar muy pocos fotones, ¿no? Si pagásemos, ¿no?, por el uso de nuestra línea de comunicación, pues pagando lo menos posible. Y esto lo quiero explicar con un ejemplo, es el ejemplo de la agenda. Imaginemos que hay 2 personas que viven lejos el uno del otro y que quieren encontrarse un día y por lo tanto tienen cada uno su agenda y quieren encontrar un día en el cual los 2 tienen libre. Este es un problema en el cual, para resolverlo, pues lo que puede hacer la primera persona es enviar todos los datos de la agenda de tal forma que el otro mire la agenda, mira los datos que esté libre, elige un día y se lo dice a la emisora. Bueno, pues esto requiere el envío de muchos datos, ¿no? Porque tiene que enviar toda la agenda. Y de hecho, si la agenda está suficientemente llena, pues este es la mejor forma posible. Siempre hay que enviar un número de bits que es proporcional a la información que contiene la agenda. Entonces, bueno, pues pueden ser muchos bits. Sin embargo, utilizando ahora superposiciones, es posible resolver este problema utilizando muy pocos bits cuánticos, ¿no?
Y esto es lo que llamamos, hay muchos problemas relacionados con la comunicación que se pueden resolver de manera más eficiente, pues utilizando las formas, las leyes de la física cuántica, y más eficiente quiere decir enviando menos señales. Y de hecho, bueno, pues la gente habla de, en un futuro, pues que el Internet que tenemos estará sustituido por el Internet cuántico, en el cual, pues ahora nuestros ordenadores, pues serán ordenadores cuánticos, estén enviando fotones en superposiciones, de tal forma que podamos realizar tareas de manera segura, ¿no? Por la encriptación, utilizando la encriptación cuántica, pero también otros protocolos, ¿no? Que nos ofrece la física cuántica que no se pueden realizar de una manera tan segura como con la física clásica. Por ejemplo, un proceso de votación, ¿no? Imaginaros que hay una votación y lo que queremos es votar en un referéndum, sí o no, y queremos dos cosas. Lo primero es que nuestro voto sea completamente anónimo, es decir, que nosotros cuando votemos desde nuestro ordenador, pues eso llegue a algún sitio y que nadie sepa cuál ha sido nuestro voto, que nadie lo pueda hackear. Y también queremos que nuestro voto cuente, es decir, que al final estemos seguros de que nuestro voto al final haya contado. Bueno, pues utilizando también las leyes de la física cuántica se pueden crear protocolos utilizando estas superposiciones de tal forma que se obtengan estas propiedades en la votación y, como digo, pues también en otras aplicaciones relacionadas con la comunicación. Bueno, existen aplicaciones más allá de la computación y de la comunicación. Quiero mencionar un par de ellas. Bueno, una de ellas son los relojes atómicos, ¿no? Como sabéis, los GPS, ¿no? Son formas de localizarnos con mucha precisión y pues están basados en relojes atómicos, y estos relojes atómicos, los que se están construyendo hoy en día, son muchísimo más precisos que los que existen en los satélites, y esto permitirá, pues si las cosas funcionan bien, pues que tengamos una precisión para localizarlos mucho mayor que la que tenemos ahora. O, por ejemplo, se están creando gravitómetros que son capaces, pues, de detectar el gradiente de la fuerza de la gravedad, de la G minúscula, en una posición, de tal forma que si, por ejemplo, queremos hacer una prospección de petróleo para saber si hay petróleo en algún sitio, pues no tenemos que excavar, ¿no? Simplemente midiendo cuánto cambia la gravitación, pues como la densidad del petróleo es distinta que la del agua o distinta que la de una roca, pues podemos ver, midiendo eso, pues si hay petróleo o no, si tenemos mucha precisión, y estas precisiones se pueden obtener con sistemas cuánticos. Se pueden tener también sensores cuánticos, pues que miden campos magnéticos dentro de nuestro cerebro que no se pueden medir de otra forma, o temperaturas dentro de células, o acelerómetros, ¿no? De tal forma que si, por ejemplo, tuviésemos algo que pudiese medir en cada momento nuestra aceleración, pues podría saber en cada momento dónde estamos sin tener que utilizar un GPS, ¿no? Pues también acelerómetros de muchísima precisión, pues todo ello se están construyendo hoy en día. Otro ejemplo es el de las tarjetas de crédito. Estas que son tarjetas de crédito que no se pueden copiar, no hay nadie que nos puede copiar sin que lo tengamos, y podemos estar seguros de que cuando vamos a una tienda, pues lo podemos utilizar sin que alguien nos la hackee, ¿no? Y otra aplicación que también es muy interesante, y ha sido descubierta hace muy poco, es la certificación de números aleatorios, y quiero mencionarlo con un poco de detalle, ¿no? Generar números aleatorios, pues es algo muy útil, ¿no? Que sin darnos cuenta, pues forma parte de nuestras vidas, ¿no? En particular, bueno, conocéis pues que la lotería, ¿no? En principio genera números aleatorios, y que pues por internet hay juegos en los que se utilizan números aleatorios. Cuando juegas al póker, pues tienen que haber números aleatorios. La cuestión es cómo asegurarnos de que el número que se genera es aleatorio, ¿no? O sea, tú cuando estás jugando por internet en algún sitio, ¿cómo sabes que no te están engañando y que ese número que se ha generado es aleatorio? Por ejemplo, si hay una lotería y se anuncia en internet, ¿cómo puedes asegurarte de que es aleatorio? Que realmente no han estudiado el movimiento de las pelotitas y que han movido de tal forma que salga un número y ellos han comprado antes cuál es ese número para que les toque la lotería. Bueno, pues parece que es una tarea imposible. Por ejemplo, si os doy este número de aquí, ¿es este número aleatorio o alguien lo había pensado y ahora simplemente lo ha escrito? ¿Lo ha generado en estos momentos de manera aleatoria? Bueno, pues parece que es completamente imposible el poder certificar que un número es aleatorio. Bueno, pues resulta que con un ordenador cuántico se puede certificar que un número es aleatorio. Es decir, si existiese un ordenador cuántico lo suficientemente potente, nosotros podríamos hacerle preguntas y hacer que haga cálculos a ese ordenador cuántico, de tal forma que con ese cálculo que obtiene podríamos estar seguros que no lo puede haber creado de antemano, sino que tiene que ser
creado por la física cuántica y, como había dicho anteriormente, la física cuántica tiene resultados aleatorios y que son completamente impredictibles. Por lo tanto, ese resultado es completamente impredecible. Y bueno, esto tiene aplicaciones. Por ejemplo, se habla de que, si habéis oído hablar de blockchain, ¿no? Pues una de las para generar el blockchain, bueno, pues se necesita hacer muchos cálculos que compiten los unos con los otros para ver quién es el siguiente que pone un bloque, y esto genera, o sea, necesita muchísima energía. Bueno, pues si tuviese un generador de números aleatorio que fuese certificable, pues en vez de hacer estos cálculos para elegir quién pone el próximo bloque, se podría hacer de una manera aleatoria, que todo el mundo podría estar seguro de que es honrada y, por lo tanto, pues evitar el gasto de energía. Bueno, voy a terminar ya hablando de cuál es la situación experimental y la situación tecnológica, ¿no? Y como pues voy a mencionar, pues que todo esto, los ordenadores cuánticos, pues se lleva un gran tiempo desarrollando, ¿no? Se han producido los primeros hitos importantes, pero todavía queda un gran recorrido, un gran camino por recorrer, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de un ordenador cuántico. Estas son las dos tecnologías más atrapadas, las basadas en iones atrapados, en los átomos que he mencionado anteriormente. Esta es la basada en circuitos superconductores, esta es la utilizada por Google, utilizada por IBM, esta es utilizada por IonQ, AlpineQ, también AWS, Amazon utiliza las dos, ¿no? Entonces, bueno, pues con estas dos tecnologías han conseguido, de momento, tener del orden de estos 50 o 100 bits cuánticos, ¿no? Y se han generado pues algunas computaciones con estos pequeños prototipos de ordenadores. Y aquí se ve por qué esto es un gran desarrollo porque es un gran desafío tecnológico, ¿no? Esto es el ordenador cuántico, no sé si es el de IBM o es el de Google, pero se ve que para tener 50 bits cuánticos, pues necesita, en primer lugar, tener lo que se llama un refrigerador, dilution refrigerator, que es algo que tiene que estar trabajando a milikelvin, ¿no? Como sabéis, la temperatura absoluta se mide en grados Kelvin y empieza en cero absoluto, ¿no? Nosotros estamos ahora del orden de 300 grados Kelvin en Sevilla. En Múnich probablemente estemos por debajo de 273. Y si nos vamos hasta el cero, si nos vamos acercando al cero absoluto, bueno, pues podemos llegar hasta temperaturas bajísimas, ¿no? Que no existen ni en el centro del universo, ¿no? Que solo las conseguimos aquí en la Tierra. Bueno, pues estos bits cuánticos para estos circuitos tienen que estar trabajando a estas temperaturas tan bajas porque tienen que estar muy bien aislados, y en cuanto hay temperatura, pues se producen errores que que destruyen las propiedades cuánticas y destruyen el ordenador cuántico. Y como veis, pues lo que hay que tener es esas temperaturas bajísimas para estos 53 qubits, pero hay que meter estos cables, ¿no? Para decir a los circuitos qué es lo que tienen que hacer. Y claro, para poder hacer ordenadores cuánticos más grandes, ¿no? Que tengan pues el orden de 10.000, 100.000 millones de qubits, bueno, pues haría falta pues equipos muchísimo más grandes, con muchísimos cables, y esto es un desarrollo tecnológico que no lo pueden resolver los físicos, sino que lo tienen que resolver los ingenieros y las grandes empresas, la gran industria, ¿no? Así que el primer digamos, un mensaje es que sí, los ordenadores cuánticos, tenemos los prototipos, pero crear estos ordenadores cuánticos que tengan todas las aplicaciones de las que he hablado anteriormente es todavía un gran desarrollo, un gran desafío científico y tecnológico. Por otro lado, he empezado la conferencia hablando de Google, ¿no? Y de qué es lo que ha hecho. Bueno, pues Google lo que ha hecho es crear con estos circuitos superconductores, ha creado pues ha cogido 53 bits cuánticos y los ha puesto en una disposición geométrica como la que se representa aquí arriba. Los bits cuánticos aquí son estas cruces que hay aquí, cada una cruz de estas es un bit cuántico, y esto de aquí es lo que hace es que estos bits cuánticos se les aplique puertas lógicas cuánticas de las que he hablado anteriormente, y lo que han hecho en Google es coger estos bits cuánticos, prepararlos todo en cero y aplicar puertas lógicas en todas estas partes, distintas capas de puertas lógicas, de tal forma que al final hay un circuito y estas puertas lógicas son aleatorias. O sea, lo que se ha hecho es no crear pues una fija, sino puertas lógicas aleatorias, y la razón es porque si uno aplica puertas lógicas aleatorias y quiere predecir cuál es el resultado de los qubits cuando los mida, el resultado es muy difícil de predecir. Uno necesitaría un superordenador pues gigantísimo, ¿no? Y muchos millones de años para obtener ese resultado. Sin embargo, con el
el equipo de Google, pues uno hace el experimento, mide y obtiene el resultado y, por lo tanto, ha hecho una computación que no se puede hacer con los ordenadores clásicos, ¿no? De hecho, el ordenador de Google pues tiene por eso 53 qubits, por lo tanto, del orden de 10 elevado a 16 configuraciones. No es un ordenador perfecto, comete ciertos errores. La probabilidad de que haya un error en una puerta lógica es del 0,3%, por lo tanto, realiza el orden de 350 puertas lógicas, ¿no? Para que el error no siga siendo pequeño. Y, como he dicho, el problema que ha resuelto es un problema completamente académico, es un problema simplemente para demostrar que puede hacer algo que no puede hacer un ordenador clásico, pero ese problema no sirve para nada, ¿no? Bueno, pues resulta que ahora se piensa que tal vez ese problema que ha resuelto pueda servir para generar números aleatorios certificados, como he mencionado anteriormente, y lo que es más interesante es que ahora hay un gran esfuerzo en todo el mundo, no solo en las empresas, sino pues en China, en Japón, en Europa, en Alemania, en España, en todas partes, ¿no? Viendo estos primeros prototipos que se están construyendo, pues a lo mejor cuando lleguen a 100 qubits, pues qué problemas interesantes pueden resolver. Y esto es lo que he mencionado, que aparece pues continuamente en periódicos, ¿no? En sitios pues que parece que hay problemas relacionados con la industria que se podían resolver con estas primeras generaciones de ordenadores cuánticos. Lo que pasa que muchos de ellos, como también he mencionado, pues una pequeña exageración. Bueno, no quería dejar de mencionar este artículo que salió la semana pasada y producido por un grupo chino en el que dicen que también han conseguido una ventaja cuántica, ¿no? Una supremacía cuántica. Han construido un equipo, un ordenador cuántico, aunque no es realmente un ordenador cuántico, que es capaz de realizar una tarea que también es académica, de tal forma que si uno lo intentase resolver con un ordenador clásico tardaría millones y millones de años, ¿no? Está hecho con fotones, ¿no? Parecidos a los fotones de los que estaba hablando al principio, y pues utilizando del orden de 50 o 100 fotones, pues he realizado una de estas tareas académicas. Así que, resumiendo, el ordenador cuántico podemos considerar dos tipos de ordenadores cuánticos. Uno es el ordenador ideal, escalable, que tenga miles o millones de bits cuánticos, y una vez tengamos este ordenador cuántico, pues podremos hacer todas las teorías de las que he mencionado anteriormente, desde decriptar, optimizar, utilizarlos en la industria, ¿no? Sin embargo, esto es un gran desarrollo, es un gran desafío tecnológico y científico también, porque tenemos que escalar de estos pequeños prototipos muy grandes y eso es difícil, ¿no? Porque hay que mantener los sistemas muy aislados y tener mucho control. Sin embargo, los prototipos que se están desarrollando hoy en día, pues ya vemos que pueden realizar algunas tareas mejor que los superordenadores y ahora el campo de investigación más importante, aparte de construirlos, es buscar otras aplicaciones. En el campo de la comunicación cuántica, y en particular la criptografía cuántica, está mucho más desarrollado. Ya existen sistemas criptográficos cuánticos en los cuales pues, uno es capaz de encriptar utilizando las leyes de la física cuántica, que se venden, están disponibles comercialmente y funcionan para distancias del orden de 20 a 30 kilómetros, ¿no? Es decir, uno de los objetivos tecnológicos y científicos es poder extender estas distancias a distancias ya mayores entre ciudades, ¿no? Pues que sean del orden de 100, 1000 kilómetros y tal vez transoceánicas. Y para ello, pues también se están utilizando satélites cuánticos y de hecho, pues el mismo grupo que produjo los resultados con el ordenador cuántico que acabo de mencionar, pues, fue el primero que realizó una comunicación cuántica utilizando satélites a distancias del orden de 2000 kilómetros. Y por último, pues otra de las aplicaciones que he mencionado, como los relojes atómicos, los gravitómetros, estas aplicaciones en el generador de números aleatorios, o estas aplicaciones que he mencionado en el campo más de la medicina, pues también están existiendo, se están desarrollando, se están comercializando, están saliendo muchos emprendedores, startups, hay un montón de capital, de venture capital, ¿no? Circulando. Y de hecho, pues en Alemania, por ejemplo, el gobierno alemán en junio pues anunció que dedicaba 2.000 millones de euros para los próximos 5 años para meterse en la carrera de los ordenadores cuánticos. El Estado de Baviera pues acaba de anunciar esta semana que va a dedicar 120 millones en los próximos 2 años para generar ordenadores cuánticos. La empresa alemana BMW, Siemens, Infineon,
Airbus, Volkswagen, todos ellos están también muy interesados en los ordenadores cuánticos. Y yo creo que esto es muy importante, ¿no? Lo que hace 5 años hacíamos en los laboratorios, pues hoy en día se va a hacer en las grandes empresas. Y, bueno, pues por eso, pues mencionar la computación cuántica y el campo de las tecnologías cuánticas, pues ya es algo que no solo aparece dentro del campo de la ciencia, sino es también algo que es parte de la ingeniería ya y parte de la industria. Así que para terminar, un resumen, he hablado de la información cuántica, cómo la física cuántica nos permite procesar y transmitir la información de una manera distinta y una manera muchísimo más eficiente que lo que hacen los ordenadores actuales o los sistemas de comunicación actuales. He hablado de los ordenadores cuánticos, ¿no? De la criptografía cuántica, de otras aplicaciones, pero lo que estamos viendo es que hoy en día existe una revolución científica y tecnológica en el campo de las tecnologías cuánticas y, bueno, esto lo vemos pues simplemente en las cifras que están dedicando los distintos países, ¿no? A la computación cuántica, pues las empresas que están surgiendo, la dedicación que existe a ello. Y otra de los mensajes más importantes de mi charla es que a pesar de que conocemos varias aplicaciones, yo creo que las aplicaciones más importantes están todavía por descubrir y con certeza va a traer muchas oportunidades. Y así que os animo pues, a todos los que me estéis escuchando, sobre todo si vais a estudiar ingeniería, que tengáis la mente abierta porque es probable que dentro de 10 años o algo así, pues existan los ingenieros cuánticos, ¿no? los programadores de computadores cuánticos o los que se dediquen a diseñar pues, la tecnología de las comunicaciones cuánticas y va a ser desde luego pues, un campo muy, muy interesante para trabajar en él. Y eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias. Profesor Cirac, a continuación vamos a ver si tenemos algunas preguntas. Muchas personas, pero no en el chat, las preguntas hay que ponerlas en el chat, no se aceptan preguntas habladas. ¿Ya estaba abierto? A ver, es que no está abierto el chat. Lo pueden ¿Tienes escribir. habilitado el chat cuando lo hiciste la sesión? Qué raro que nadie... Eso, Claro, si no, tendríamos que ir dando ahora, si es que te quiere preguntar, lo más fácil es ir dando... Vamos, no sé si el chat es que igual no está abierto, lo que vamos a hacer es ir dando la palabra a la gente que está levantando la mano. Yo he visto mucho levantando la mano. Muy. Por ejemplo, a Pablo Luque debe poder activar el micrófono y preguntar. Por favor, que sean muy breves. Entonces, pedimos que sean breves y concisos. Pablo, ¿puedes hablar? ¿Se me oye ahora? Sí, Pablo, sí. Vale. Que sí, es que no está el chat activado. Bueno, ahora se acaba de activar ahora mismo el chat. Bueno, ya aprovecho y lo hago por aquí. Que yo tengo una duda sobre la parte de la física cuántica. ¿Qué significa exactamente cuando se dice que cambia cuando es observado? Es decir, ¿significa que tiene que ser observado por una persona o algún concepto diferente? Bueno, en realidad es cuando interacciona con algo. Cuando interacciona con algo, entonces cambia el estado. Y en particular, lo que pasa es que cuando nosotros lo observamos, cuando es una persona, entonces nosotros somos conscientes del resultado y lo que hablamos entonces es que ha habido un colapso de la función de onda. Es decir, que en cualquier caso, cuando interacciona con algo, cambia, pero cuando nosotros lo observamos, entonces nuestra descripción cambia. Es muy parecido a lo que ocurre si trabajas con problemas estocásticos, a lo que se llama el teorema de Bayes. Yo lo estudiaba cuando estudiaba bachiller, estudié el teorema de Bayes, ¿no? Que te dice que si tú tienes una cierta probabilidad de varias variables y lees una variable, entonces automáticamente tienes que actualizar tu probabilidad, ¿no? Con la probabilidad condicionada al resultado de esa variable que has medido. Pues la física cuántica es muy parecida. Tienes esta superposición y mides algo, pues tienes que actualizar tu estado, ¿no? Teniendo en cuenta la información que has recibido. Vale, muchas gracias. Las personas que estáis levantando la mano, os estoy dando permiso y ya podéis escribir en el chat, ¿vale? Que va a ser más fácil.
hablando Pilar Pérez. Exactamente. Sin embargo, pues, bueno, Pilar que se ha caído, pero Pilar tiene problemas. Si no, Elías Márquez puede preguntar ahora. Así con el micro, ¿no? Sí. Sí, sí. Vale, no, quería preguntar porque ha dicho que ya hay unos equipos que son capaces de hacer comunicación encriptada. Y pues, quería preguntar si podía dar un poco más de detalle acerca de cómo se produce esa comunicación. Porque, bueno, yo en particular soy estudiante de telecomunicaciones y ya hemos estudiado distintos tipos de propagación y demás. Y, bueno, ha comentado el tema de que tiene que estar muy bien refrigerado el ordenador cuántico para que no se estropeen la información. Y claro, me imagino ese cable que ha dicho que puede tener hasta 20 kilómetros o así, ¿cómo es que eso no se perturba la información que va en la partícula o si puede dar algún detalle más? Sí, bueno, pues en el caso de la computación cuántica, las exigencias de los ordenadores cuánticos son muy grandes, ¿no? Como mencionado, pues tienen que estar refrigeradas a muy bajas temperaturas. Sin embargo, para la comunicación cuántica, las exigencias son muy flojas, ¿no? De hecho, la comunicación cuántica se produce por fibras ópticas y, de hecho, se pueden utilizar fibras ópticas comerciales. Así que lo que se hace es que se envían señales por esas fibras ópticas. Cuando nos comunicamos por fibras ópticas hay señales láser, lo que pasa es que la intensidad es bastante, bueno, es muy pequeña, pero hay muchísimos fotones yendo. Bueno, pues se tiene que atenuar esa señal todavía más para que vayan pasando fotones de uno en uno, y eso se consigue. Y bueno, esos fotones, ahora cada uno de ellos pues lleva, si quieres, un bit de información, lo que pasa es que lo lleva codificado en una superposición. Así que lo que hace es enviar pues, los fotones de un sitio a otro, uno a uno, y portando esa información. De hecho, hay los sistemas de comunicación que se venden en algunos países ya se pueden incluso acoplar a los sistemas de fibra óptica, ¿no?, que se utilizan en comunicaciones usuales, ¿no? Y en otros países pues se están poniendo en marcha muchas iniciativas para poder acoplar sistemas de criptografía cuántica a sistemas de telecomunicaciones basados en fibra ópticas. Lo único, o sea, se puede utilizar la fibra que ya existe, lo único que se tiene que cambiar son el emisor y el detector, pero como sabrás muy bien, si estás estudiando telecomunicaciones, pues existen sistemas muy modernos ahora de telecomunicaciones basados en software, ¿no?, que de tal forma que todo se produce software, y en esos procesos que se llaman SDP, Software Defined, lo que sea, pues con esos métodos se puede introducir la comunicación cuántica de tal forma que el usuario lo puede hacer desde el punto de vista simplemente con el software, que en un momento pues pueda elegir, a partir de ahora quiero utilizar una comunicación cuántica, y el hardware ya se encarga de que a partir de entonces pues se produzcan solo los fotones de uno en uno y vayan encriptando la información. Eso no está disponible en casi ningún país, solo en Sudcorea, ¿no?, en algunos sitios de Sudcorea, pero bueno, pues es esperable que dentro de los próximos años pues se ponga a disposición de algunos usuarios, ¿no? Es algo que es muy caro. Existen alternativas, pero bueno, se piensa que tal vez si se mejoran pues los recursos, ¿no?, y lo que cuesta el ponerlo en marcha, pues probablemente puedan pasar a formar parte de nuestras telecomunicaciones usuales. Ya veo. Bueno, estupendo, muchas gracias. Bueno, las preguntas, ya están escribiendo algunas preguntas en el chat, las vamos leyendo. Te digo, es más fácil que las preguntas que haya se vayan escribiendo en el chat, para nosotros va a ser más sencillo. Entonces, Ignacio nos pregunta, Norge Cruz, nos dice Quantum Computing, química cuántica, cálculos moleculares. Dice, ¿puede explicar cómo se hace el mapeo entre los operadores de A y A+, o sea, segunda cuantificación, a los operadores de los qubits? Y después pregunto también para el espacio ANSAT, dice, para los operadores de qubits, ¿cómo se miden los elementos matriciales en una determinada base? Bueno, esta es una pregunta muy técnica, ¿no? Yo creo que no sé si le interesará a todo el mundo esto. Bueno, o sea, la traduzco un poco para que entienda un poco la gente lo que por lo menos yo entiendo de la pregunta. He mencionado que una de las aplicaciones más importantes de los computadores cuánticos es en el campo de la química, ¿no? Uno le gustaría pues poder estudiar reacciones químicas o estudiar la geometría de algunas moléculas, ¿no? Pues unas moléculas, y a uno cuando estudia química le dicen C16H24 o no sé qué,
Y bueno, pues eso no te dice cuál es la forma geométrica que tienen en el espacio. Estos son problemas difíciles de resolver con ordenadores clásicos, pero con ordenadores cuánticos se pueden resolver. Y la cuestión es que cómo se resuelven, cómo se mapea ese problema, un problema de química, a un ordenador, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay una forma de mapearlo, que es una forma muy general, que es que los problemas de química y de física se pueden expresar en términos de lo que llamamos un hamiltoniano, que es una función de optimización, es una función que tenemos que optimizar. Y lo que pasa es que en química, el lenguaje de esa función que queremos optimizar está escrito en términos de lo que se llama segunda cuantización, en términos de unos operadores que actúan en un espacio muy raros, que se llaman pues, operadores de creación y destrucción. Entonces, lo que me están preguntando es que cómo se pasa de esos operadores, de esa descripción de la química, a los qubits de los ordenadores cuánticos. Y la forma es muy sencilla, porque hay muchas formas, ¿no? Pero la forma más sencilla existe lo que se llama la la transformación de Jordan-Wigner, ¿no? Que permite hacer este mapeo de una manera sistemática. Lo que pasa es que es una forma muy costosa, ¿no? Por cada operación que hay que hacer, digamos que por cada operación básica, pues tenemos que hacer muchas operaciones con el ordenador cuántico para ello. Existe una forma mucho más económica, que estaba basada pues, en introducir unos operadores de Majorana, y es más complicado, pero bueno, se puede hacer. Y la segunda no la recuerdo. La segunda pregunta estaba relacionada pues, con algo parecido, ¿no? En una base. 60 personas. Vamos a ir con algunas preguntas un poco menos específicas, ¿vale? Para que sean más generales, creo que va a ser mejor. Por ejemplo, nos pregunta Pablo Luque que cómo se puede controlar el envío de comunicación a través de bits cuánticos si el estado cuántico es aleatorio. ¿Cómo? Perdón. No, otra vez. Pregunta que cómo se puede controlar el envío de la comunicación a través de bits cuánticos si el estado cuántico es aleatorio. No, el estado cuántico no es aleatorio. Al obtener el resultado es aleatorio, ¿no? Cuando tenemos una superposición. Lo que pasa es que existen distintos tipos de superposiciones. Aquí lo he expresado de una manera muy sencillita, hablando de ese 0 más 1, pero se puede tener otra superposición que es 0 menos 1, 0 más y 1, pueden aparecer números complejos, hay muchos tipos de superposiciones. Y lo que se hace en la comunicación, en la criptografía cuántica, es que se envían estos bits cuánticos en distintas superposiciones, de tal forma que si alguien quiere leer el resultado, pues va a modificar estos bits cuánticos. Sin embargo, el receptor realiza ciertas medidas y en estas medidas, si por casualidad acierta con la medida, pues resulta que el resultado no es aleatorio. Y entonces uno se basa en este hecho, ¿no? Que enviando distintas superposiciones y haciendo distintas medidas, de vez en cuando alguna de estas medidas tiene que ser determinista. Y eso el hacker no lo sabe, con lo cual al final es capaz de obtener la información, saber si hay alguien, porque estas medidas son deterministas, puede saber si hay alguien intentando hackear la información y se plantea de esta manera. O sea, es un algoritmo un poquito complicado, pero el resultado no es completamente aleatorio, depende de lo que se mida. Entonces, si se miden las cosas adecuadas, el resultado no es aleatorio. Lo mismo pasa con ordenadores cuánticos, ¿no? Al final, el resultado del ordenador cuántico, pues después de obtenerlo no es una superposición, es un resultado que no es aleatorio porque tiene que tener la información, ¿no? Y la magia de los ordenadores cuánticos es que se generen estos algoritmos para que entre medias, cuando no estamos observando, haya todas estas superposiciones, operaciones en paralelos, pero al final se produzcan interferencias que den lugar al resultado que queremos. Sí, hay una pregunta muy genérica, Ignacio, sobre tu día a día en investigación. ¿Cómo es tu día a día? Bueno, pues mi día a día últimamente es bastante agitado, precisamente por lo que he mencionado del gobierno alemán, que se ha dedicado pues, una gran financiación a la computación cuántica y me ha pedido, conjunto con unos colegas, que realicemos un roadmap de cómo gastar esos 2.000 millones y eso no es tarea fácil. Entonces, pues he estado trabajando mucho en eso, todos los días dedicaba 3 o 4 horas y el resto, las 5 o 6 horas siguientes, he estado trabajando con mis colaboradores y con mis colaboradores pues trabajamos en temas, por ejemplo, uno de ellos es en los algoritmos cuánticos, ¿no? Buscar problemas que puedan resolver estos ordenadores cuánticos que se están generando hoy en día, ¿no? Y luego también, pues...
estudiar cómo podemos escalar estos ordenadores cuánticos, cómo podemos construir estos ordenadores cuánticos no a tan bajas temperaturas, sino a temperaturas más altas, de tal forma que no sea tan difícil y tan costoso. Entonces, hay muchos problemas que trabajamos en ellos, pues, y trabajo pues normalmente con mis colaboradores. Y una pregunta que yo tenía, Ignacio, digamos desde tu parte como asesor, ¿no? Digamos, a la sociedad en general. La empresa multinacional Telefónica española, sabemos que tienes una vinculación con ellos como asesor. ¿En qué nivel se encuentra en el mapa, digamos, europeo en relación a las inversiones en computación cuántica, tecnología cuántica? Bueno, mi relación con Telefónica es que soy consejero de Telefónica y bueno, soy consejero, pero no está relacionado con mi profesión. No soy consejero por otras razones, ahí no. Y el Consejo de Administración pues no se dedica a la computación cuántica. Sin embargo, tengo que decir que Telefónica sí que tiene grandes proyectos en comunicación cuántica, ¿no? De hecho, el primer experimento en el que se hizo comunicación cuántica, criptografía cuántica, por una línea de fibra óptica, ¿no? Utilizando este Software Defined Method, ¿no? Networks, SDN, pues fue en Telefónica, ¿no? Entonces, Telefónica está colaborando con proyectos europeos y con otras empresas de telefonía en el mundo para ofrecer en el futuro sistemas de comunicación cuántico. Y la inversión, pues no sé los números, ¿no? Cuánto es, pero Telefónica pues tiene una parte de investigación e innovación muy grande, como sabéis, ¿no? Y dedica a muchos campos y entre ellos, pues uno de ellos es el de la comunicación cuántica. Bueno, Ignacio, ahora te vamos a leer una pregunta de un profesor aquí de la escuela, de un compañero nuestro, Alberto Casado, que en primer lugar te da las gracias porque dice que ya con la conferencia y otras que ha asistido. Él dice, bueno, que es verdad que en nuestra escuela llevamos unos 25 años impartiendo la ingeniería de telecomunicaciones, dando una pequeña parte de mecánica cuántica en primer curso, dada la importancia de esta teoría en el campo de comunicación. Y hace años tuvimos una asignatura de configuración en la escuela que se llamaba así, que se llama formación cuántica. Entonces, lo que él pregunta es sobre si no crees que sería necesario dar un paso hacia adelante en la enseñanza en la ingeniería hacia la docencia en la mecánica cuántica, si debería ser una materia más, pues estudio con más profundidad algunas ingenierías. Bueno, aquí tengo dos respuestas distintas. Tengo, por un lado, la respuesta que es la que veo que está ocurriendo en algunos sitios, como en Múnich. Yo soy profesor de la Universidad Técnica de Múnich, donde hay ingeniería electrónica y hay varias distintas ingenierías. Y ahí están estableciendo programas de computación cuántica. De hecho, ya existe un máster por Quantum Science and Technology, que está dado conjuntamente por las dos universidades y está pensado para ingenieros matemáticos, informáticos y físicos. Entonces, bueno, pues sí, aquí existe existe gran interés por parte de la industria que formemos no solo físicos, sino también ingenieros informáticos en computación cuántica y en este caso pues tiene sentido de que se den como posible especialización amplia la computación cuántica o las tecnologías cuánticas, ¿no? Se piensa pues que dentro de 10 o 15 años, como he mencionado en mi charla, pues pueden ser parte importante de la ingeniería. Pero por otro lado, entiendo que una escuela de ingeniería pues no puede dar clases de todo lo que salga, ¿no? Entonces se tiene que concentrar en algunos temas y pues la Universidad de Sevilla pues sabrá muy bien en qué temas se tiene que concentrar, ¿no? Pues porque conoce cuál es la demanda de las empresas que hay por ahí, donde se van a colocar sus estudiantes. Entonces, por eso digo que depende de dónde estemos, con quién estemos y de cuáles sean las perspectivas. Así que, en general sí, pero en particular depende de cada universidad. A los que estén haciendo las preguntas, decimos que las preguntas que son muy específicas las estamos filtrando porque es verdad que entonces para vosotros es un honor tener al profesor Pilar, lógicamente, para responderlas, pero es verdad que para el resto de la audiencia pues seguramente no le aporten mucho. Entonces estamos intentando que sean las preguntas más generalistas, más de tipo divulgativo. En ese sentido nos parece muy interesante la pregunta de Rubén Gómez Merchán, que dice lo siguiente, pues, dudas sobre cómo sería la implementación de un ordenador cuántico. Dice que en la computación clásica estamos acostumbrados a tener pues, las unidades de procesamiento, los registros, las memorias. Pregunta él, ¿es compatible esta forma de pensar sobre la arquitectura del ordenador cuántico? ¿Cómo sería programar en un ordenador cuántico?
Sí, esa es una muy buena pregunta. De hecho, tenía alguna transparencia preparada para hablar un poquito de esto. Y la forma en la que pensamos que los ordenadores cuánticos funcionarán, y están funcionando, de hecho, es que van a ser una pequeña unidad a la que se accede a través de un ordenador cuántico, a un ordenador clásico, un ordenador usual. Es decir, se puede utilizar, pues, que normalmente se hagan casi todas las operaciones se harán en los ordenadores, en el ordenador clásico, en el procesador clásico, y algunas se desviarán porque es donde se tiene ventaja en el ordenador cuántico. Y de hecho, pues ya hay compañías, Microsoft es la más conocida, ¿no? Pues que están sacando pues, todo tipo de lenguajes de distinto nivel para programar ordenadores cuánticos. Ya existen lenguajes de programación cuántica, uno puede descargarse una app, ¿no? Para poder programar en ordenadores cuánticos, uno puede utilizar ordenadores cuánticos en la nube, ¿no? IBM y Amazon los ofrecen y tienen sus lenguajes de alto nivel ya de programación, en los cuales pues prácticamente no hay que saber casi física cuántica, un poquito solo para saber lo que es una superposición, pero desde luego no hay que estudiar 3 años de física cuántica, ¿no? Simplemente pues con los conceptos fundamentales y sabiendo programación y aprendiendo algo más, pues puede programar un ordenador cuántico. Así que lo que se está desarrollando y como pensamos que va a funcionar seguro, va a ser un interface para el usuario, de tal forma que el usuario simplemente con el lenguaje de programación, ¿no? Pues pueda activar el ordenador cuántico para ciertas subrutinas, ¿no? Que ni se dará cuenta de que las está utilizando. Aquí hay, Ignacio, una pregunta que sería abundar, dar algún detalle más sobre la diferencias fundamentales entre la arquitectura de los ordenadores clásicos y la de los ordenadores cuánticos. Dar un detalle más, poder avanzar un poquito en esa línea a nivel divulgativo. Vale, de acuerdo. Bueno, pues voy a hablar un poquito más de la tecnología de los iones atrapados. He hablado de 2 tecnologías, las de los superconductores y las de los iones atrapados. Las de los iones atrapados es más fácil entender. Y voy a dar una visión un poquito particular y luego global de lo que es un ordenador cuántico que uno puede comprar hoy en día de iones atrapados, ¿no? Lo que se hace es que uno pues quita del espacio todo el aire que hay, hace el vacío en una cámara de vacío y eso lo hace porque al final quiere tener pues 50 de estos iones. Acordaros que los iones son los átomos en los cuales se les ha quitado un electrón, ¿no? Entonces están cargados positivamente y se tienen que quedar ahí dentro y no queremos que haya ninguna partícula de aire alrededor, por lo tanto se hace el vacío porque si no, esos matarían las superposiciones. Entonces estos iones atrapados, como están cargados, reaccionan a la presencia de un campo eléctrico, lo que se hace es que se ponen unos electrodos de tal forma que estos iones atrapados se quedan levitando en el espacio. Y de hecho, pues con láseres se pueden frenar, hacen que al principio se mueven mucho, pues se frenan, de tal forma que se quedan pegados, bueno, se quedan quietos formando una cadena, ¿no? Que llamamos cadena de iones. Y he mostrado unas fotografías reales de esos iones que están atrapados. Y una vez que tenemos esos iones atrapados, pues lo que almacenamos es un bit cuántico en cada uno de los iones, ¿no? Si he mencionado que los átomos o los iones se comportan como pequeños imanes y entonces podemos tener el polo norte apuntando para arriba, lo que llamamos spin para arriba, o el polo norte apuntando para abajo. Entonces, eso es lo que asignamos al valor 0 y 1, ¿no? Los bits de información estarían 0 y 1, pues corresponderían a cada uno de los átomos con ese imancito que tiene dentro, ¿no? Mirando para arriba o para abajo. Y lo que hacemos es, para procesar la información, una vez que ya tenemos, por ejemplo, todos en 0, pues tenemos que crear las superposiciones, procesar la información. Eso se hace con unos láseres. Un láser se le apunta a uno de los iones y esto hace que pase de el spin estar para abajo a para arriba, o se crean superposiciones o se crean puertas lógicas. Así que eso es lo que sería el hardware si nos metemos dentro de lo que hay. Estaría formado por estos iones pequeños en un pequeño espacio aislados, con láseres actuando en ellos. Y lo que pasa es que todo esto está en una zona que nosotros ni vemos. Esto está conectado con el exterior y hay unos cables que nos dicen cuáles son los láseres que se tienen que encender para procesar la información. Y esto pues, va a un ordenador, a un sistema electrónico, y este sistema electrónico lo programamos normalmente, ¿no? Lo programamos y decimos, pues ahora este láser, ahora este láser, ahora este láser, o si quiero hacer cierta puerta lógica, pues ahora este láser, este láser, este láser. Esto es como funcionan los laboratorios. Pero existen lenguajes de más alto nivel que en vez de decirme pues que ahora
pues tengo que hacer esta puerta lógica con este láser, este láser, pues ya lo que hacen es un lenguaje más avanzado que luego se compila y que simplemente si quieres realizar cualquier operación, pues ya no te la descomponen automáticamente en estas puertas lógicas y que te tengas que preocupar. Y es el lenguaje más avanzado que decía y que uno puede ya programar. Y simplemente pues utilizarlo como una subrutina, como digo, de un programa más avanzado. Hay por aquí, Ignacio, una pregunta tiene que ver con los futuros, ¿no? Los futuros ordenadores cuánticos, si están más pensados para grandes servidores y grandes ordenadores de alto rendimiento, si están más pensados para esa parte o para un nivel intermedio de computación. Bueno, hoy diría que los ordenadores cuánticos solo tienen sentido para complementar a los superordenadores. Es decir, nuestros ordenadores personales normalmente no queremos hacer cálculos grandes, ¿no? Los utilizamos para el correo electrónico y para jugar a lo mejor o para algo así. Y eso, pues los ordenadores clásicos ya son suficientemente potentes. Entonces, los ordenadores cuánticos supongo que se utilizarían para en los sitios en los que hace falta hacer unos cálculos muy grandes, que son problemas de optimización que he mencionado, problemas relacionados pues, con la genética, a lo mejor, relacionados con la física, la química, la farmacia, ¿no? Eso. Dicho esto, también tengo que volver a una de las transparencias que he mostrado, ¿no? El Coloso, el ordenador ese del año 1944, y lo que le preguntaron entonces al presidente de IBM y lo que contestó, ¿no? Él no se podía imaginar pues, que los ordenadores cuánticos tuviesen un uso personal, ¿no? Bueno, pues, y de la misma forma que hoy no me imagino que los ordenadores cuánticos puedan tener un uso personal, a lo mejor dentro de 30 o 40 años pues están encima de nuestras mesas, no lo sé. Sí, hay otra pregunta también a nivel educativo, ¿no? La hacen estudiantes y preguntan si para estudiar esta rama es mejor, digamos, irse fuera de España, para especializarse en esta rama. En general. La verdad es que no tengo conocimiento de ningún máster en ciencia cuántica y tecnología cuántica en España, pero sí que hay lugares en los cuales se estudia no como un máster, pero en el cual se estudian asignaturas de física cuántica y de información cuántica. Entonces, creo que se puede estudiar en España también, en varios sitios. Lo que pasa es que también hay, como mencionaba anteriormente, la Universidad Técnica de Múnich, en Múnich, pues existe un máster ya concreto y en otros sitios del mundo existe un máster. Entonces, si uno quiere hacer un máster ya en eso, pues supongo que de momento sí que se tendrá que ir fuera de España. Tengo conocimientos de que en Barcelona están programando también un máster en tecnologías cuánticas y que entrará pronto en funcionamiento, pero no sé cuándo. Bueno, vamos a tener una última pregunta. Ya sé que sois muchos los que tenéis, lógicamente tener a un ponente del nivel del profesor Cirac no es habitual, entonces hay muchas preguntas, pero tenemos un tiempo limitado. Vamos a hacer una última pregunta que es un poco específica, pero bueno, creemos que puede ser interesante también, porque pregunta también sobre los algoritmos cuánticos. Juan Alejandre dice que él ha podido ir viendo algunos muy potentes, como el Shor o el Grover. Sin embargo, me gustaría saber si considera que todavía hay campo para investigar en este aspecto y para poder profundizar más en nuevos y potentes algoritmos. Pues sí, yo creo que es uno de los campos que más recorrido tienen, de hecho. Esto, cuando mencionaba cuáles son las aplicaciones más importantes de los ordenadores cuánticos, he finalizado y con un interrogante muy grande, ¿no? Y eso quería decir que realmente existen muchas posibilidades para nuevos algoritmos cuánticos. De hecho, pues ahora existe una página web donde ponen todos los algoritmos cuánticos conocidos y hay del orden de 300. Es decir, hay 300 problemas que sabemos cómo resolverlos con un ordenador cuántico, pero están surgiendo continuamente y si uno pues mira no solo artículos científicos, sino también pues algunas empresas, y BMW y IBM y otros, están continuamente publicando y sacando pues propuestas de algoritmos cuánticos. Lo que ocurre, el problema que tenemos hoy en día es que los algoritmos cuánticos los están desarrollando por ahora los teóricos, es decir, gente que quiere demostrar
que son más potentes que un algoritmo clásico. Entonces, pues, más bien matemáticas lo que tienes que hacer. Sin embargo, sabemos que la forma más práctica de desarrollar aplicaciones para la computación es si tienes un ordenador y empiezas a probarlas, pero como todavía no están disponibles estos ordenadores, pues todavía no existe tales aplicaciones o no existen tantas aplicaciones. Yo creo que cuando estos ordenadores estén disponibles, ¿no? Pues habrá muchísimas más aplicaciones y, como digo, tanto el hardware como el software son campos pues no solo de investigación, sino de desarrollo tecnológico y donde pues matemáticos, ingenieros, informáticos serán necesitados en el futuro cercano. Bien, ya tenemos que ir terminando. Yo tengo una última pregunta, Ignacio. Es una pregunta en particular para tu grupo y en general también para la comunidad científica y tecnológica y tiene que ver con el tema de las patentes. Sí. Yo sé que en tu grupo, bueno, pues tenéis esa rama de trabajo también en marcha y si nos podía dar algunas pinceladas sobre esa rama de conocimiento. Bueno, pues eso, yo tengo muy pocas patentes porque no he patentado prácticamente nada de lo que he hecho, pero lo que sí que me he dado cuenta ahora, como he mencionado, como estamos trabajando para el gobierno alemán, es que en Estados Unidos y China se han pasado los últimos 2 o 3 años patentando prácticamente todo, ¿no? Y la intellectual property, que se llama, ahora pues está básicamente en Estados Unidos y en China. Y por eso una parte de nuestra asignación del gobierno alemán ha sido el desarrollar un plan estratégico en el término de patentes, ¿no? Para cómo hacer que los que estemos trabajando en eso, pues patentemos mucho más de lo que estamos haciendo hoy en día y también pues que las startups que vayan saliendo y todo el capital que se vaya invirtiendo se vayan produciendo patentes, ¿no? Porque es una de las carencias más grandes que tenemos, bueno, no solo en Alemania, sino en Europa. Y eso se debe, en particular, a que en Estados Unidos pues, existe una flexibilidad mucho mayor a la hora de transformar lo que es la investigación que se hace en la universidad a pasarlos a empresas. Y, bueno, pues están mucho más desarrollados y por eso pues, se han dado cuenta mucho antes que nosotros que había que empezar creando startups y creando patentes. Nosotros llegamos un poco tarde, pero aún así creemos que tampoco es demasiado tarde. Muy bien. ¿Alguien más que queréis decir algo? Pues muchísimas gracias, profesor Ignacio Sirá, por esta magnífica charla. Para ser un tema así de vanguardia y un poco complicado, pues has conseguido transmitirlo de forma razonablemente sencilla para que todos lo entendamos. Y creo que ha podido llegar a todo el mundo las ideas principales de cómo puede ser o cómo van a ser los ordenadores cuánticos. Muchísimas gracias, ha sido un placer escucharte y espero que no os haya podido atender a todas las preguntas, pero bueno, yo creo que ha sido una magnífica exposición. Muchísimas gracias por tu intervención. Pues muchas gracias, un placer. Gracias, Manuel. Un abrazo. Nada más, cerramos aquí la intervención. Muchísimas gracias a todos por la asistencia y nada más. Hasta la próxima.